es lineal, tiene un principio y tiene un fin, también llamado tiempo cronológico. El tiempo social, en cambio, es cambiante, es dinámico. Y por otro lado, no se rige solo a un principio y un fin. Para Braudel existen tres categorías históricas, que es el tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo largo. En el tiempo corto es la historia de las coyunturas, donde no se tiene mucho en cuenta las estructuras en donde nacen. El tiempo medio es el tiempo que dura una coyuntura. Este tiempo está plagado de acontecimientos importantes y tiene una duración más larga. Y el tiempo largo, por último, es el que corresponde a las estructuras. Son relaciones sociales que están por debajo de las coyunturas y de los acontecimientos. Entonces, como ya sabemos, para analizar un hecho debemos remontarnos a hechos pasados y combinar el tiempo físico o cronológico con el tiempo social. Ahora bien, para Braudel, una estructura es una entidad entendida como soporte físico, geográfico y cultural de la sociedad. Es una organización. Son relaciones entre realidades sociales y masas sociales que el tiempo tarda en desgastar y transformar. A través de esta se puede ver los procesos cíclicos y los posibles cambios que solo pueden ser analizados a través de un periodo largo de tiempo. Ok, o la larga duración. A través de los procesos de larga duración podemos ver cómo se establece un hecho, cómo se formula o cómo surge. A través de la noción de estructura braudeliana, la larga duración prevalece sobre el acontecimiento, donde se reclama pasar de la superficie a un nivel más profundo. Ahora bien, tenemos dos críticas. Romano a la postura braudeliana de estructura. Romano nos dice que el desinterés teórico sobre los acontecimientos y la falta de categorías para poder analizarlos relega al tiempo corto y a sus relaciones, y también quita importancia a los momentos particulares en donde los sujetos activan su capacidad transformadora de estructuras. Chinux, no sé si se pronuncia así, nos dice que en la larga duración establece una historia pasiva, donde los sujetos son relegados a sumas estadísticas. Entonces nos propone que para realizar un análisis completo de la realidad social es necesario entender y poner en cuenta la larga y la corta duración. Wallenstein, por otro lado, no es una crítica, más o menos sigue la misma línea de Braudel. Él hace énfasis en lo macrotemporal y en lo macroregional. Nos dice, a través de su análisis de sistema social, que algunas unidades menores son subsumidas por un sistema capitalista que es ahora nuestra economía mundo. Y bueno, más o menos para terminar, el concepto de economía mundo para Wallenstein existe una sola, es decir, que se forma a partir del siglo XVI y no convive con otras, pero para Braudel existen varias economías mundo que coexisten unas con otras. Bueno, Osorio va a retomar lo que son los postulados de Braudel y de Marx. Marx, en cambio, entendiendo la estructura como un modo de producción, la estructura como un orden en el cual va a marcar ese funcionamiento que van a tener las agrupaciones sociales, o pequeñas o grandes, y cómo estas van a estar regidas por una norma o un rol específico que se les va a ser asignado dentro de esta estructura de producción. En la producción, el modo de producción que plantea Marx va a ser el modo de producción capitalista, en la cual ya todos hemos entendido que trata sobre el proletariado y los obreros, en la cual se va a hacer el lugar de enunciación de Marx, y este va a ser las relaciones donde se va a evidenciar el poder y la hegemonía. Marx manifiesta lo que son tres dimensiones para lo que es este postulado, que va a ser el expresor, el tiempo y el espacio. El expresor, entendiéndolo como son las relaciones entre iguales o diferentes que van a marcar, por ejemplo, como estas clases, estos movimientos sociales o estas crisis que van a tener. El tiempo entendido como la historicidad, es decir, cuándo está sucediendo esto, y el espacio, dónde están sucediendo estos acontecimientos. Teniendo en cuenta que para Marx el tiempo es coyuntural, o sea que él se enfoca en lo que es en el tiempo actual, en cómo estas relaciones se manifiestan en lo cotidiano como un reflejo de lo que puede determinar el gran tiempo o el tiempo orgánico en lo que se mueve lento y que parecía que no pasa nada o casi nada, que luego lo va a retomar lo que va a ser Jaime Osorio. A partir de esas tres dimensiones, Marx amplía a partir de un análisis de la realidad hacia comunidad de análisis.
que va a ser la estructura, el modo de producción capitalista, el sistema mundial y la formación social, pues la coyuntura y coyuntura. En la primera unidad de análisis, que sería la estructura o modo de producción, vamos a tener esta estructura que Marx la plantea, que va a ser el capitalismo como la macroestructura, en donde se van a desprender las clases sociales y por tanto las bases de los enfrentamientos que van a desarrollarse a partir de que son las luchas de clase. Aquí un punto importante sería la cuestión de que cuando el obrero se mantenga, por ejemplo, en rechazo, en una resistencia ante este modo de producción que sería el poder, la hegemonía que va a mantener el capitalista, van a existir lo que son relaciones de tensión y crisis que se van a manifestar, que van a ser esas luchas de clase. Luego tenemos lo que es el modo de producción, donde ya intervienen las dos dimensiones, que sería el espesor y la temporalidad. El espesor ya entendimos que van a ser estas relaciones que se van a configurar dentro de esta macroestructura y cómo estas tienen incidencia en la reproducción y transformación de la estructura en sí misma. Y el sistema mundial, que va a ser el espacial, en donde se van a suscitar estos acontecimientos, que va a ser un despliegue macro-regional, regional y local del capitalismo, prácticamente. Luego tenemos la formación social y coyuntural, en la cual ya se integra como una totalidad de estas tres dimensiones y como un espacio historizado, el cual permite entender la variedad de problemas posibles de abordar y riqueza de categorías que reclama este análisis. Marx, complementando esto un poco, él mira todo esto desde lo abstracto, desde unidades específicas, diciendo que es más cómodo estudiar las cuestiones generales para entender lo que es las relaciones que han tenido esas estructuras en cuanto a la historia. Entonces, Osorio nos habla de la coyuntura como condensación y también nos menciona acerca de las arritmias en los movimientos de la sociedad. Osorio dice que la sociedad no siempre se mueve con el mismo ritmo. Entonces, el tiempo cronológico, a diferencia del tiempo social, el tiempo social, a diferencia del tiempo cronológico, que es continuo, se dilata y se condensa. Es decir, que esto provoca que haya momentos en el tiempo social o en la vida social en que parece que todo ocurre y otros tiempos parece que nada ocurre. Entonces, Osorio propone capas o espesores de la realidad social, que son estos de aquí: el nivel profundo y el espesor de superficie. Dentro del nivel profundo tenemos los procesos de larga duración y en el espesor de superficie tenemos los procesos de corta duración en el tiempo corto y aquí pues en el tiempo de larga duración. Entonces, estos dos niveles, hay momentos especiales en los que se reducen los espacios y se llegan a encontrar, por lo tanto, los procesos que están en el nivel profundo irrumpen en la superficie y son más visibles. Entonces, Osorio nos dice que los movimientos y ciclos de la sociedad son homogéneos y presentan arritmias, o sea, irregularidades, y hace una diferencia con los acontecimientos. Dice que los acontecimientos son elementos puntuales significativos que pueden o no que se dé una coyuntura. Y define la coyuntura como el espesor de superficie y un tiempo corto específico en el que se condensa el tiempo social. Este momento en el que se condensa el tiempo social, en el que los procesos en el que los procesos de larga duración irrumpen en la superficie, son los momentos coyunturales. En palabras propias del autor, dice que la coyuntura es una condensación particular de espesores de la realidad y de tiempo social. Hablábamos del tiempo de larga duración y acá del tiempo de corta duración. Se conjugan. En donde los procesos profundos y de larga duración se hacen visibles en la superficie y en el tiempo corto. Por lo tanto, los procesos profundos quedan expuestos a ser revelados y transformados, es decir, que las estructuras que se encuentran aquí van a convertirse en unidades visibles en las que el investigador los tiene como privilegio para el análisis. Osorio también menciona que la condensación de tiempo social es mayor en periodos de crisis social y sobre todo cuando esta crisis social llega a un rango de crisis revolucionaria. Como por ejemplo, un momento de coyuntura o de condensación del tiempo social, lo podemos ver ahora, que es cuando los medios de comunicación irrumpen con información sobre un determinado tema.
Como sabemos ahora, pues el retiro del asilo político de Julian Assange y todo lo que conlleva. Por ejemplo, las últimas noticias hablan del hackeo de una página del municipio, en la Manaco Topaxi. También hablan de vínculos de un ciudadano sueco aquí en el Ecuador, investigación a este ciudadano, entre otras noticias. Entonces aquí hablamos de un tiempo social de condensación. Y justamente el análisis de coyuntura juega un papel fundamental aquí, ya que tiene que elaborar categorías que posibiliten comprender la condensación de fuerzas sociales. Y el autor propone algunas categorías como bloque de poder, alianza de clases, hegemonía, escena política, clase reinante, clase política y fuerza social para poder comprender. También nos habla de estructuras y sujetos. Y nos dice que los análisis sociales pueden moverse en los siguientes polos. Por un lado, estudios en donde desaparecen los sujetos, individuales o colectivos, por lo que son procesos puramente estructurales. Por ejemplo, podemos poner las elecciones presidenciales o seccionales. ¿Qué es lo que pasa aquí? En teoría, los sujetos quieren hacer un cambio, están por encima de la estructura. Entonces, ya al elegir el presidente o las autoridades seccionales, ¿qué es lo que pasa? Se mantiene un sistema burocrático y se mantiene la estructura. Así que la estructura está por encima de los sujetos y los releva a simplemente un sistema. Por otro lado, tenemos los estudios en los que las estructuras quedan excluidas y los sujetos actúan. Por ejemplo, en la Revolución Rusa. ¿Qué fue lo que pasó en la Revolución Rusa? La clase obrera y campesina eliminó el modo de producción anterior, que era la monarquía zarista, y se creó una nueva estructura. Ahora, que esta nueva estructura, que dio paso a la formación de la URSS, haya tomado algunos rasgos de la estructura anterior, ya forman parte de otro análisis, pero aquí los sujetos fueron los que actuaron. Y el autor menciona que cualquiera sea el espesor o la periodización, en ningún caso debe desaparecer la relación estructura-sujeto. Esta noción de sujeto se redefine en función de la relación de espesor y temporalidad. Por ejemplo, en las estructuras encontramos organizaciones agrupadas, es decir, sujetos colectivos, las clases sociales, porque aquí importa conocer los cimientos de la organización. Mientras que en las coyunturas están los actores individuales son los que adquieren visibilidad. Por ejemplo, el texto nos mencionaba el caso de Hitler. En la coyuntura, en ese tiempo, para entender al nazismo, se debía una pieza fundamental para poder conocer qué es lo que abordaba, pues era Hitler. Y por último menciona que las estructuras y los sujetos mantienen en la historia una relación desequilibrada. Es decir, que hay tiempos sociales en los que están las estructuras y otros tiempos sociales en los que están o prevalecen los sujetos. Y aclara que en tiempos sociales dilatados, es decir, en el tiempo cronológico, las estructuras son las que tienden a prevalecer sobre los sujetos. Y en las coyunturas, es decir, en tiempos sociales condensados, los sujetos son los que prevalecen sobre las estructuras. En modo de conclusión, Jaime Osorio nos va a mencionar dos posturas, que va a ser el determinismo de Marx y el voluntarismo de Lenin. Primero vamos a empezar con el determinismo de Marx. Quizás alguien me quiera ayudar. Leer. Ayúdame a leer. Primero, por favor, ya. Sí. Marx, determinismo. Enfatiza en su análisis las determinaciones de cómo los hombres hacen historia y cómo emergen condiciones que posibilitan las transformaciones sociales a partir de los enfrentamientos clases sociales para entender el cambio. Bien. Ayúdame a leer la segunda. Acentuará el análisis de aquellos elementos que hacen posible a los hombres crear coyunturas y convertirlas en detonantes de nuevas organizaciones sociales. Aquí lo que nos están hablando los dos autores no son posturas distintas, sino dentro de un mismo paradigma que va a ser el marxismo, en el cual van a asociar lo que va a ser el tiempo dilatado en el momento donde supuestamente no pasa nada o casi nada, y va a estar el tiempo condensado, donde todas estas relaciones van a llegar a evidenciarse. Y esta es la postura que Marx va a decir
que acerca de cómo uno y el otro se intervienen mutuamente del peso de las estructuras y las posibilidades revolucionarias que van a tener estas agrupaciones. Gracias. Preguntas que tengan para los compañeros respecto de la exposición. Nosotros les vamos a presentar el texto de clase de Estado y Poder de Laurent Termont. Vamos a empezar con lo que es la línea de demarcación. Este texto empieza aclarándonos que no quieren hacer exactamente lo que es una polémica y una compilación real de las cosas, o sea, más que real, no quieren hacer más polémica de las cosas que ya se preguntan en una sociedad. Dice que en la sociedad hay el ejercicio de las clases sociales y el ejercicio del poder político a través del Estado. Esto se realiza, en estos dos enunciados podemos encontrar varias preguntas. Todas las personas se hacen muchas preguntas de que dónde está el poder, quién tiene el poder, atrás de quién hay el poder. Entonces, nos lleva a tres, en este texto nos va a hablar de tres enfoques. El primero va a ser el enfoque que se basa en la pregunta. El primero va a ser el enfoque que se basa en la pregunta ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Nos lleva a otras preguntas, como por ejemplo de cuántos están atrás de ese poder, o quiénes nomás, o qué clase tiene el poder, ¿ya? Entonces este enfoque va a ser más subjetivista. Nos pone un ejemplo. Nos pone un ejemplo de lo que es Estados Unidos. Dice que en Estados Unidos hay la clase dominante, la clase de élite y el pluralismo que siempre están en contradicción, pero los tres siempre se basan en lo que es la ideología política liberal o la teoría política liberal. Ellos tres siempre se basan en esto debido a que ellos tienen una concepción liberal democracia, pero ellos no saben exactamente cuáles son las normas ideales de una democracia. Va a seguir, entonces, esa discusión entre estos tres grupos no va a tener fin. El siguiente enfoque es un enfoque más económico y se basa en las personas que tienen el poder económico. Prácticamente, estas personas se preguntan, insisten más que todo en el poder, que el poder para quién, ya antes que el poder sobre quién. Es por esto que esto lleva es por esto que este enfoque se basa más que todo en el intercambio, y la concentración del poder en un solo sector, más no en la distribución en la sociedad. Entonces nos lleva estos dos enfoques nos lleva a un tercero que ya introduce más que la subjetividad, ya introduce a la sociedad. El enfoque marxista que no se basa en un solo actor en una sociedad. Dice que el enfoque marxista tiene ya a introducir los procesos sociales de producción y transformación de esta sociedad, basándose en las preguntas de democracia y dictadura. Democracia para qué clase y dictadura de qué clase. Entonces ya nos lleva a cuestionarnos más cosas. Que por ejemplo que la democracia es solo es una pantalla para toda la sociedad, más no se ejerce para todas las clases sociales por igual. Entonces el marxista se basa en lo que son las relaciones de producción ligadas a las fuerzas productivas, al Estado y al conjunto social de ideas. Aquí ya es un poquito más cómo piensa en la sociedad y en la sociedad y el Estado. Entonces por eso nos habla lo que es el Estado. Nos dice que el Estado solo es una institución material y es el punto de relaciones del poder en la sociedad. Pero al decirnos que es una institución material, dice que no está ahí el poder. El poder simplemente en esa institución se concentra y se ejerce, más no se encuentra exactamente ahí. Por ende nos dice que donde no hay clases sociales, no hay un Estado.
Esto quiere decir que, que las acciones que se realizan en esta institución más se toma en cuenta cómo afecta a la sociedad. Aquí nos habla de cómo, por ejemplo, el Estado viene cómo ya a la hora de ejercer el poder en esta institución vienen ya diferentes intereses de las diferentes clases sociales. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es el interés. Las clases sociales son las portadoras de determinadas relaciones de producción. Es aquí donde entra, por ejemplo, esta imagen que yo puse aquí, de que el estatus o la forma de verse de una persona ya nos lleva a decir algo. Cuando fueron las elecciones para Rodas, lo que simplemente vimos fue que ya no quería que el alcalde sea una persona de Alianza País, sino otra persona. Fue elegido Rodas y de Rodas no se dijo mucho más que tomaron características de quién es su familia, qué estatus social tiene, dónde estudió, pero en la actualidad, cuando se eligió a lo que es Jorge Yunda, se vieron muchas otras cosas. Se dijo de dónde venía, pero siempre y cuando denigrando a la persona. Entonces, también se tomó mucho en cuenta lo que es las características fenotípicas de la persona. O sea, sí, se puede notar claramente que uno es blanco, el otro es más morenito, más bajito. Entonces, estas fueron características para que una élite empiece a dar ciertas características a toda la sociedad, para que esta sociedad se entere de cosas que prácticamente no nos interesan de su vida, como que él fue pobre, que él cómo surgió. En todo caso, él llegó a unas elecciones, llegó a ser alcalde prácticamente porque la mayoría de las personas votaron por él. Dice que la clase dominante nos trata de frenar nos trata de frenar en todo sentido, en lo político, en lo religioso y en lo económico. Nos trata de frenar desde diferentes ámbitos, como por ejemplo en la educación. En la educación podemos ver que no es lo mismo que una persona estudie en un colegio del centro que de una periferia. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de varias diferenciaciones en este tipo en este ejemplo podemos ver varias diferenciaciones entre los estudiantes de un lugar y de otro. Lo que podemos darnos cuenta también es que la clase social determina a las personas. Entonces, pongamos que una persona se gana una beca en un colegio particular. Esta persona simplemente, aunque sea pobre, va a salir ya no va a tener las mismas creencias que como era antes, sino que la ideología de la clase alta le va a empezar a meter otro tipo de ideologías, haciendo creer que la clase alta está bien. Entonces va a tener una persona más que no le van a enseñar a ejercer el poder, pero sí le van a enseñar por ejemplo, como que las personas estén, o sea, cómo es su vida, y a él también le van a poner a ese nivel. Lo que decía del poder, Marx proponía que el poder se tomaba por las armas, pero para Foucault decía que no es simplemente por las armas. Foucault habla de que el poder se debe primero saber dónde está, y como escuchamos en la primera parte, el poder nunca tiene un rostro localizado, un rostro definido. Siempre atrás de un poder va a haber otro poder. Entonces no podemos localizar el poder. Pero en cuanto al apartado clases y poder, es una crítica que hace este autor a Weber. Primero compara la postura de Weber con la postura de Marx. Hay que recalcar que Marx se enfocaba su estudio en la lucha de clases y se ponía más en una posición desde el proletariado. En cambio, Weber estudia el individuo y toma una posición de la burguesía.
Sin embargo, los dos tenían en común la creencia, la hipótesis de que el problema de las clases es el capitalismo. Algo en lo que difieren principalmente Weber y Marx es en el modelo que tienen cada una de las clases. Para Weber es un modelo dicotómico que divide las clases, que divide los sujetos de poder en clases, estatus y partido, mientras que para Marx se concentra en un solo concepto, que es el de clases. ¿Pero qué significa cada uno de ellos? Bueno, clases para Marx son los soportes de las relaciones de producción. Para saber a qué clase perteneces según Marx, debes preguntarte cuál es tu posición en el proceso de producción. Por eso, Marx asume que el mercado es el que determina al individuo y no al revés. Sin embargo, Weber dice todo lo contrario, que el individuo es el que determina el mercado, porque toma como definición de clase la posición ocupada en el mercado. Para ello tienes que preguntarte cuánto es probable que obtenga. El estatus para Weber, a diferencia de la clase, es un concepto más ideológico que está en la sociedad. Por ejemplo, les voy a explicar con el mismo ejemplo que nos puso la profe en tutoría, que es una persona, por ejemplo, digamos, yo soy de clase media porque tengo lo justo para vivir, no para darme lujos, por eso no soy clase alta, pero tampoco paso como carencias muy extremas, no soy de clase baja. Pero me compro un celular súper lujoso, súper carísimo. Eso me da estatus porque aparento ante los demás que soy de otra clase, pero no me ubica en esa clase. Entonces, esa es la diferencia que hace Weber entre estatus y clase. Cabe recalcar que no se aplica solo al capital económico, sino también al capital intelectual, cultural. Por ejemplo, más estudios me dan más estatus, pero no me ubican en una clase superior. El partido, en cambio, para Weber es una organización de patronazgo porque se basa toda esta teoría en el feudalismo. Entonces, se refiere, en la actualidad serían los grupos que se asocian en búsqueda del poder, se asocian en partidos políticos. Como conclusión de este apartado, el autor en esta crítica a Weber determina que su análisis es demasiado subjetivo, que falta profundizar y que esta separación entre clases, subclases, estatus y partidos es realmente irrelevante para el análisis. Él se queda con la posición del materialismo histórico, que es lo que defiende Marx. Bien, entonces, ¿cómo identificamos a una clase dominante? Para ello vamos a regresar un poco a las características que antes nos mencionaron, de hacerlo de una forma más específica. Bueno, Göran Terborn retoma el materialismo histórico-social de Carlos Marx, en donde hace referencia a la presencia de una clase dominante y una dominada. Esto permite entender las relaciones sociales dentro de una sociedad o el modo de producción capitalista. Por lo tanto, las características que son parte de la clase dominante es que, por ejemplo, actualmente esta la conocemos como la élite. Y esta decide básicamente la política dentro de una sociedad. Esto es a lo que Carlos Marx llamaría en su época la burguesía. Este campo social es autónomo y defiende a toda costa sus puntos de vista, tanto en la ciencia, en la religión, en la política, en diferentes campos. Y por ese mismo hecho va a limitar la inserción de las personas a este grupo, sino únicamente en este sector van a encontrarse quienes cumplan con los rasgos o características de esta clase. Esta es una forma, como se pueden dar cuenta, de ejercer poder. Las personas que son miembros de esta clase pues son los dueños del dinero y en general del capital, el capital cultural, en fin. Las variantes de esta clase dominante se encuentran, por ejemplo, en el Estado, en los empresarios, en la iglesia, en los grupos militares, siempre y cuando estos estén apegados a los gobernantes, a los políticos o, en tal caso, a los grupos, a los empresarios. Por otro lado, la clase dominada o clase baja es aquella que presenta sumisión ante la clase alta. Estas personas de este grupo pues no son miembros de los medios de producción ni de propiedades. Ellos únicamente sobreviven de su fuerza de trabajo, la misma que la brindan a la clase alta. Los grupos que son representativos en esta clase pues son los indígenas, los afrodescendientes, las minorías sexuales, los migrantes, entre otros.
Bueno, estos también se diferencian porque por su origen fenotípico o étnico. Esto es una condición que se ha dado históricamente. Aquí tengo una representación de la sociedad actual en donde se encuentran las tres clases, clase alta, media y baja. Bueno, en relación a la reproducción social, el autor hace referencia a que este discurso es prácticamente utilizado por el capitalismo, por el neoliberalismo, por el mundo globalizado. Y esto se refiere a que las clases dominantes, como se necesitan unas a otras, van a buscar de alguna forma reproducir su ideología. Por lo tanto, lo que hacen pues es los capitalistas, a través de los medios de comunicación, a través de la familia, a través de la iglesia, pues propiciar, hacer que esto se vaya reproduciendo, valga la redundancia. Entonces aquí también se crea la idea del consumo, del mercado. A partir de estas formas, pues va a reproducirse esta condición socioeconómica. Para Marx es importante recalcar que el Estado es un mecanismo que es utilizado por la clase dominante, más que nada por sus intereses. Utiliza este instrumento para someter a las otras clases. Y también, pues, más o menos funciona como un control político. El Estado es el representante de las clases sociales, de la élite, del capitalismo. Bueno, por otro lado también en el texto se refiere a los aparatos del Estado. Estos están constituidos por los aparatos de represión y los ideológicos. Aquí retomamos a Althusser, quien él se refiere a esto, que el Estado funciona a partir de la represión y de las ideologías. Cabe recalcar que en nuestra sociedad, pues la ideología dominante es la capitalista. Entonces, en relación a los aparatos de represión encontramos al sistema judicial, a la policía, y en los aparatos ideológicos a la escuela, a la familia, a la ciencia, a los medios de comunicación, la religión, los partidos políticos, entre otros. Entonces, aparte de que existen estos aparatos de represión, pues es importante que exista un convencimiento por parte de los dominados. Por tanto, se utiliza estos aparatos ideológicos, en donde los líderes de opinión, por ejemplo, en el caso de la familia, el padre, en el caso de la religión, el sacerdote, en una escuela, un profesor es el encargado de reproducir esta tendencia. Bueno, como ya hemos escuchado la exposición, una clase dominante, bueno, este concepto fue desarrollado por la sociología marxista, ¿no es cierto?, donde nos explica que hay una tensión entre la clase burguesa y la clase proletaria, en donde la clase burguesa tiene sus privilegios para acceder a los derechos, mientras que la clase proletaria tiene que vender, o se ve obligado a vender su fuerza de trabajo. Es la clase dominante, en otras palabras. Voy a hablarles un poco acerca de la dominación de una clase. Bueno, el texto nos habla de dos categorías muy importantes, que es la dominación de una clase y la alianza entre clases. La dominación de una clase, bueno, nos explica que es donde actúa el aparato ideológico que nos explicaba Roxy, del Estado y que cumple muy bien el rol dominante. En este caso, yo he tomado el ejemplo que ya dio ella mismo sobre la escuela. ¿Por qué? Porque, bueno, este aparato juega un papel muy importante en la sociedad, donde toman en cuenta, bueno, a los niños, ¿no es cierto?, desde su infancia. Ellos van a la escuela y bueno, y les meten ideologías, y eso ayuda a que el Estado mantenga su poder, ¿sí? Ya eso es una situación en la que una clase específica tiene una situación predominante, en este caso el aparato escolar. Ahora vamos rápidamente con las alianzas de clases en el poder. A ver, hay que diferenciar lo que es una alianza y el pacto. Una alianza es una unión temporal, donde dos clases o varias clases o grupos sociales hacen acuerdos para llevar a cabo una lucha con intereses comunes. Y bueno, hoy tenemos varios ejemplos hoy en la actualidad, anteriormente partidos políticos que hacían alianzas con las clases bajas
y las clases altas. Entonces hay alianzas para conseguir un fin determinado, o un fin común se podría decir. Ya. En el texto dice que una alianza de clase debe distinguirse tanto de las relaciones de ideología, ¿sí? De ideología y de apoyo político, y de las concesiones dentro de una estructura económica y política. Ya, dentro de este alianza de clases surge el autor, que es el Gramsci, implementa este término famoso que es de la hegemonía. Entonces, él habla de este término no solamente para referirse a las alianzas, sino para direccionar. Por ejemplo, la hegemonía burguesa sobre el proletariado. Ya, entonces podemos concluir que ¿cómo domina entonces la clase dominante? Reproduciendo las relaciones económicas, políticas e ideológicas de su dominación. Y esta se ejerce a través del poder del Estado o el aparatos del Estado, es decir, mediante las intervenciones políticas del Estado. Eso. Gracias chicos, gracias. ¿Alguna pregunta tal vez? Creo que no les quedó claro o algo. ¿Podrían ejemplificar lo que han dicho con la cultura actual? El tema de la dominación de la clase, la alianza de clases, la relación de Estado con las clases. ¿Con clase? Un ejemplo de clase. A ver. Vamos a empezar con un ejemplo de lo que, bueno, yo hablé lo que es un poquito sobre el poder y dónde está el poder. Entonces, en la actualidad, un ejemplo que nos dijo igual la profe en clase, en tutoría, fue que el Lenin Moreno, ¿por qué entrega Julian Assange a Estados Unidos? Tras de Lenin Moreno, el poder real sería el FMI, porque ellos nos quieren dar unos préstamos, o sea, el país quiere darle préstamos, pero, o sea, ellos quieren algo a cambio. Entonces, por ahí más o menos va esto del poder. El poder no tiene un rostro definido, el poder siempre va a estar tal vez moviéndose o atrás de una persona. Es importante también destacar que el poder se ejerce, no es como que se transfiera en este caso del FMI a Lenin Moreno, porque el que está ejerciendo verdadero poder es el FMI. Bueno, en relación pues a los aparatos ideológicos que les estaba mencionando, actualmente es bastante claro el hecho de que se está buscando la reproducción de esta forma del capitalismo a través de los medios de comunicación, de los canales privados. Ustedes se pueden dar cuenta cómo en cierto modo pues apoyan a ciertos fundamentos o se refieren más que nada digamos al aspecto de la derecha, en donde tratan de atacar al gobierno de izquierda, cosas así, del gobierno pasado. Eso he observado actualmente en relación, por ejemplo, a esto del caso de Assange, que están respaldando a Lenin Moreno, pero cabe recalcar que su caso es como que, ustedes saben, él fue como que nos mintió, prácticamente él estaba supuestamente al lado de la izquierda, pero resulta que ahora es todo lo contrario. Entonces estos medios de comunicación están apoyando todo lo que él dice, todo lo que se refiere pues a las empresas, al capitalismo, y algo que por ejemplo les puedo recalcar en el caso de los aparatos ideológicos, de cómo se reproducen, es desde un caso muy cercano a mí. Por ejemplo, yo conozco a un grupo así de personas que siempre han tenido esta tendencia de derecha. Entonces me doy cuenta que los padres influencian bastante en la formación de sus hijos. Digamos, ellos toda su vida han tenido este aspecto de cómo es el capitalismo, de la producción. Entonces ellos les transmiten los mismos a sus hijos y ellos tienen esa percepción y buscan hacer lo mismo, seguir reproducir este capitalismo, estas formas, ya a medida que sigue pasando el tiempo. En relación a lo que nos decía la profe de la alianza de clases,
podemos poner, por ejemplo, lo que Cynthia Viteri es de una clase alta, pero se relaciona con el pueblo, se acerca a las zonas más afectadas, les da la mano a las mujeres más pobres y cosas así, porque busca aparentar una imagen distinta, busca aparentar que ella también como que convive con esta otra clase, porque es parte de su campaña. Entonces esto sería como una alianza entre las clases. Pero la alianza de clases por lo general se ve entre las clases altas. Puede ser que sea la mayoría entre la clase media, la clase acomodada y la clase alta. Yo les decía a ustedes que muy poco va a ser visible la alianza entre clase alta o clase dominante con los dominados. Puede ser que en ficción se construya un discurso en un proceso electoral, en un momento de campaña electoral, pero finalmente terminan generándose alianzas, es decir, vínculos más fuertes entre las clases acomodadas, que son finalmente quienes tienen acceso al poder político, al poder económico, y que determinan también o controlan el devenir de los grupos de más abajo, de los dominados. Pues hablar de una alianza entre dominados y dominantes es muy complicado. Puede ser que en algún momento determinado se genere la idea de que se está dando, ¿ya? Pero finalmente la alianza real, que es lo que ustedes tienen que observar, es que está en otros espacios. ¿Sí? Entonces cuando nos dicen a nosotros que estamos vinculados al ejercicio político porque escogemos a algún candidato, alguna candidata, ¿no es cierto?, generando más o menos como un pacto ciudadano, diseñamos un pacto ciudadano para mejorar la situación económica del país. La ilusión es que parecería que todos estamos involucrados, pero no es así, ¿no? La realidad es que están las élites o los grupos que dominan y controlan lo económico, lo político, los medios de comunicación. Ellos ya han hablado antes, ya han llegado a acuerdos antes, y nosotros solo somos los depositarios de una serie ya de acuerdos preestablecidos. Y nuestra acción o nuestra inserción en ese momento de coyuntura va a estar determinado por los acuerdos previos a los que ya llegaron estos grupos hegemónicos de poder. ¿No es cierto? Y los medios de comunicación son fundamentales. Ustedes hablaban de los líderes de opinión, ¿no es cierto?, como la clase dominante que genera este poder hegemónico sobre las masas. Si nosotros sabemos cómo funcionan los medios de comunicación, pues ahí tenemos dos vías, ¿no? O nos enajenamos o proponemos otra vía hacia construir contenidos diferentes, más críticos, ¿no es cierto?, que pongan en crisis toda esta realidad o esta apariencia de la realidad que construyen los medios de comunicación, y es en la que nosotros nos estamos moviendo, en un mundo de apariencias. Pensamos que la pobreza es algo marginal, algo que no nos puede caer, algo que tiene que solucionarse tal vez dándoles un bono o desapareciendo a estos grupos marginales que incomodan, ¿no? No funciona de tal manera. Y además, conectando con lo que decía en el primer texto de Jaime Osorio, puede ser que en un momento las clases sociales, si bien es cierto, están determinadas o delimitadas, pero también pueden mutar y pueden variar en algún momento, ¿no? Yo hablaba con algún grupo que le ponía un ejemplo y les decía que la crisis del feriado bancario había generado un remesón, porque la clase media, o que se ubicaba o se reconocía como clase media hasta el 99, luego del feriado bancario se sumió en la pobreza, porque mucha gente perdió todos los ahorros de su vida, ahorros que perdieron inversiones que el Estado no ha restituido hasta la actualidad. Por eso muchísima gente migró hacia España, hacia Europa, Estados Unidos, y empezaron a enviar remesas, que fue más o menos lo que aportó también para que la economía nacional se restablezca. Fue muchos años, ¿no?, alrededor de una década o más, que esta gente nos enviaba dinero a las familias, y las familias invertían aquí, ¿cierto? Sí. Entonces eso restableció un poco la economía, ¿ya? Entonces podemos ver, yo les decía que la clase, entonces me preguntaban, ¿qué clase social es la más peligrosa? Yo les decía la clase media. ¿Por qué es vulnerable? Porque es la arribista, pues porque la que quiere estar arriba, pero jamás va a querer estar abajo y jamás se va a reconocer con los de abajo. Y es tan peligrosa porque en esa disputa de querer estar arriba, se olvida de dónde viene y aplasta a los de su misma clase o a los de arriba. Y entonces,
con quiénes pactan o cuál es el mejor sector con el que va a pactar estos sectores de élite, pues va a ser no con toda la clase media, va a ser con ciertos sectores de la clase media, es decir, con líderes políticos, con lideresas, ¿no? Con gente que está liderando grupos de organizaciones, movimientos colectivos, para cooptarlos, es decir, para enajenarlos. Les van a ofrecer ciertos puestos de nivel, de mando, de control, a cambio de sumas de dinero o de reconocimiento, de legitimidad, de estatus, de lo que ustedes hablaban, ¿no es cierto? Y en función de eso también cooptan a la organización, al movimiento o al partido. Y así es como el Estado y la estructura vuelve orgánico a ese partido, a ese movimiento que antes era un problema, lo coopta, lo tiene adentro de sí, ¿no es cierto? Y le va dando así miserias, que para ese espacio van a ser como mucho, ¿no? Y porque le es útil, porque ya no le va a salir a hacer protestas, no le va a molestar, no le va a hacer oposición. El momento en el que se canse o el gobierno se vaya, ahí queda todo y otra vez se desestructura absolutamente todo, ¿sí? Entonces es importante que uno empiece a observar esos otros elementos también, porque así como el tiempo cronológico avanza, eso no lo podemos detener y no podemos ejercer ninguna acción sobre ese tiempo cronológico, ¿sí? Entonces, como el tiempo cronológico avanza, el tiempo social es el que va modulando esas relaciones sociales, ¿no? Y en las que se van evidenciando todos estos conflictos. Entonces, hay que tener en cuenta que durante ese tiempo cronológico, ¿no? O este tiempo de larga duración, o el de corta o el de mediana duración, o como dice Marx, ese tiempo coyuntural, que es el que nos interesa observar, cómo ese momento se condensa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de coyuntura, estamos hablando de los momentos de condensación de ese tiempo social y ese cronológico, es el tiempo en el que los dos se atraviesan exactamente, pero podemos observar estos problemas, estas crisis, estas alianzas, estas acciones que vienen desde la élite, desde la hegemonía o que provienen desde sectores marginales, ¿sí? Y en todo caso yo les decía, ya retomando también lo que proponía Leo Gallardo, el sentido de oportunidad que nosotros debemos desarrollar como actores, como agentes sociales, es precisamente poder leer ese momento de condensación, cuando se achican los espacios entre la superficie y la profundidad, cuando se vuelven así más pequeños, ¿no? Y entonces esas opacidades empiezan a encontrarse y a rozarse. Para nosotros debe ser un tiempo en el que se vuelven más claros los conflictos, pero no quedarnos solo en la discusión del conflicto, sino que, ¿no es cierto?, tratar de desmenuzarlo, de desentrañarlo, de observar más profundo y de preguntarse por qué. ¿Por qué esas relaciones? ¿Por qué esos acuerdos? ¿Por qué esos pactos? Y los siguientes, ¿desde cuándo? Porque nada es contingente, decíamos, ¿no es cierto? Nada sucede porque sí, o sea, nada se da así porque sí. Todo tiene un punto de origen. Y ustedes en sus temas de análisis de coyuntura, que deben ya tener ahí planteados, tienen que observar más adelante, o sea, cuando ya tengan sus temas aprobados, tienen que irse hacia atrás al pasado para que encuentren un punto de origen. Ustedes pueden determinar cuál fue el acontecimiento o el hito que se convierte en punto de origen para entender este conflicto que se ha venido desarrollando. ¿Ya? Eso independientemente del tema que tengan, todos tienen que hacer este mismo proceso. Ahora, cada tema va a plantearse si se van más atrás o no, ¿no es cierto? O sea, cada tema plantea un punto de origen diferente, pero no se olviden que así tengan temas diferentes, todos los temas en algún momento se van a encontrar por los actores que inciden, por los escenarios en los que se está dando el conflicto, así sean a nivel nacional e internacional, qué actores son los que están interviniendo y qué es lo que está en pugna, qué es lo que está generando ese momento de crisis y de tensión. Todos van a tener atravesado el poder en sus temas y en sus problemas, pero qué tipo de poder, con qué características, a través de qué agentes, de qué personas se hacen materiales de poder, ¿sí? Porque van a ser diferentes personajes en diferentes situaciones y en algún momento se van a encontrar. ¿Sí es claro eso? ¿Sí? Entonces tener claridad en definir desde los autores que estamos revisando clases sociales, estructura, coyuntura, tiempo, la relación entre estructura y coyuntura que propone Jaime Osorio son fundamentales, ¿sí? Y hagan siempre acento en el tiempo social. El tiempo social va a marcar la coyuntura. Y
cronológico solo avanza, ¿no? Del 1 al infinito va a avanzar el cronológico. El tiempo social marca, y quienes estamos en el tiempo social somos seres humanos, y los seres humanos también cambiamos en forma de pensar o accionamos de diferentes formas en función de la situación en la que nos encontramos, ¿no es cierto? Por eso en algunos momentos van a prevalecer los sujetos, las personas, sobre la estructura. Y en otro momento, puede ser de inmediato o un tiempo un poco más extendido, va a prevalecer nuevamente la estructura sobre nosotros. Y eso también tenemos que identificar cómo. Porque puede ser entonces que se presenten coyunturas en las que aparentemente prevalezcamos nosotros, pero realmente prevalezca la estructura y nosotros solo seamos como títeres manipulables nada más. Entonces eso debemos tener como muy claro, ¿sí? Si no, no vamos a poder entender. E insisto, por favor, la idea de este análisis y de esta propuesta de investigación es que veamos más allá, no se quede en lo superficial. Lo que nos muestran los medios de comunicación es lo superficial. Nosotros tenemos que de lo superficial irnos a lo profundo para poder entender los conflictos. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Fue claro lo que dijeron las compañeras? ¿Casi? ¿Qué no le quedó claro? Ah, yo le dije casi. Esa pregunta entonces. Cuando se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue creado con la idea de incluir al pueblo, como una idea de la clase dominante para que nos incluyeran a nosotros. O sea, en el discurso oficial pensábamos que ahora vamos a tener un espacio en el que podemos participar. De hecho, por eso es que abren el concurso, ¿no es cierto? Y dicen todos los cuáles requisitos: ser mayor de edad, estar en pleno derecho de plenos derechos, que no debas nada de pensiones, que no tengas deudas con bancos, eso es. ¿Ya? Entonces te puedes presentar y ser candidato o candidata. Y ahora pongámonos a analizar el proceso de selección, porque puede ser que todos nosotros estamos en esas condiciones y podemos participar, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes somos nosotros? Simples transeúntes. Pues era para que tengamos una formación más crítica, ¿no? Porque estamos aquí leyendo, leemos a Gramsci, leemos a Marx, leemos a Althusser, a Foucault, estamos así como intelectualmente preparándonos para leer la realidad. Pero en la vida real, afuera, ¿quiénes somos? No somos nadie. Porque no venimos de una militancia política, no venimos de una organización que nos vaya empujando, que nos se constituya como plataforma para que nos represente, es decir, para que nos dé una plataforma más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, como no somos nadie más o menos en términos ya de la hegemonía y del poder, van a terminar seleccionando, aunque no estén en el mismo nivel intelectual, filosófico, político, académico que nosotros, van a terminar seleccionando a personas que han estado muchos años más atrás, vinculados a la política, a sectores sociales políticos, o a sectores económicos políticos, o a diferentes sectores, ¿no?, ideológicos, medios de comunicación, que tienen un vínculo político. Y en función de ese vínculo político, es decir, ya tienen ustedes un nivel de mediación también del interés. ¿Qué intereses son los que resguarda el Consejo de Participación y Control Ciudadano y Social? Y al gobierno de turno, ¿qué intereses tiene el gobierno de turno respecto de ese organismo y la función de ese organismo? Y ahí entiendes, ¿no?, por qué Lenín Moreno puso a estas personas en el Consejo de Participación Transitoria y por qué sacó a los anteriores, que también fueron elegidos en base a un proceso, ¿no?, un concurso de imposición y bla bla bla. Se limpiaron con ese concurso y dijeron: no, esta gente no nos sirve porque está contaminada del gobierno anterior. Y para que esto sea más democrático y más transparente, vamos a poner a otra gente, a una gente diferente, a una gente en la que el gobierno vea ese nivel de transparencia, ¿no?, y de compromiso con la transparencia y anticorrupción. Y mira a quiénes puso y mira lo que hicieron.
Claro, es gente que viene de organismos sociales, de organismos políticos que han militado, puede decir, el presidente puede decir, sí, efectivamente lleva décadas militando en la política, ¿no? Es evidente. Pero ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho en términos de cómo utilizó la normativa, la Constitución y su poder que le asignaron para reaccionar en función de la Asamblea, del Consejo, la Corte Constitucional, la Contraloría, la Fiscalía, porque el Consejo Nacional Electoral, que además era parte de sus funciones, ¿no es cierto?, ayudar a elegir o plantear los concursos en los que se van a elegir a estas nuevas dignidades. Y entonces ahí tú tienes como una telaraña, ¿no? Se va conectando. Los intereses de Trujillo y de la gente que está ahora en el Consejo de Participación, o hasta ahora que están, porque tienen tiempo de salir, hacia estas otras instituciones estatales, ¿cómo funcionó? Generó presión, permitió que entren personas, y entonces, nuevamente, ¿no? La hegemonía, lo que dice Gramsci es, esa red de hegemonía nunca se va a destruir, realmente. ¿No? El campo hegemónico nunca se va a destruir. Va a cambiar en algún momento de crisis o de mayor tensión, va a cambiar en función de las personas que entran y las otras que salen. Pero como tal, que se termine, es decir, que dinamita desde dentro y explote y se acabe, es muy complicado. Porque la propia estructura que está cobijada por el modo de producción capitalista te plantea unas dinámicas de coexistencia. La una no va a vivir sin la otra. Es como nuestro organismo, ¿no? Si nos empieza a fallar en los pulmones, vamos a tener problemas con el corazón y va a empezar a fallarnos el sistema digestivo y todo va a fallar con nosotros. Lo mismo pasa con la estructura y con el modo de producción. El modo de producción es más fuerte, el capitalismo se fortalece, todos los otros organismos se fortalecen y van funcionando en consonancia. Si el modo de producción se desequilibra, se desestabiliza, el resto también. Pero para nuestra mala suerte, el modo de producción es cada vez más fuerte porque los aparatos ideológicos que son neurálgicos, es decir, que son como la parte central y medular del modo de producción, funcionan sana y saludablemente y se reproducen día a día de la manera más sana, más efectiva. En la escuela, en nuestra familia, los que tengan conexión alguna con la religión católica, con cualquier religión que sea, funciona de la misma forma, ¿no? Son ideologizantes. El propio Estado, si pensamos en la definición de Marx, que dice que el Estado es la representación de la élite o de la clase dominante, pues el Estado lo que va a hacer es precautelar los intereses de la clase dominante a través de las alianzas, de las múltiples alianzas que se pueden dar, y para eso se va a valer de los aparatos ideológicos, ¿no? Y si no funcionan los aparatos ideológicos que de alguna u otra forma nos enajenan así muy sutil, muy suavemente, entonces se va a valer de los aparatos represivos, policía, militares, entonces va a sacar a las calles a policías y a militares a partir del tema de la seguridad, pero para encargarse y resguardar los intereses, ¿no? Entonces, si nosotros decidimos hacer una marcha, una protesta, enseguida vamos a tener 30.000 policías cercándonos para velar por los intereses del Estado. También, a mí me comentaron una vez que era por eso que se creaban UPCs en cada bar. No era para tener el resguardo de que no hubieran asaltos ni nada, sino que para que no pudieran salir a hacer marcha. Por eso es que además es un tema de controlar, porque el policía no es amigo, por favor. Pero disculpen si ustedes tienen algún vínculo o familiares, pero leyéndolo desde acá, la realidad es diferente, ¿no es cierto? Entonces, la idea, la noción de que el policía es amigo es totalmente falsa. El policía y el militar, ya pensándolo académicamente, tiene una formación que es reprimir. ¿Ya? Esa es su función, tiene que reprimir. De ahí también que ellos les forman así, ¿no? O sea, la excesiva violencia que existe tanto en la policía como en los militares, en su formación me refiero, precisamente es para que ellos reproduzcan ese nivel de
sociedad civil. ¿Ustedes han visto la película de Full Metal Jacket? Los que no han visto, les sugiero que vayan y que la vean ahora que van a tener 3 días de feriado, vayan y vean. Tenemos que estudiar para pasar su materia. Entonces, cuando vean la película me van a entender y van a ver que el nivel de formación ideológico en estas instancias o en estas escuelas así tiene ese objetivo, ¿no? Deshumanizar. Mientras más deshumanizas a los seres humanos, menos nivel de empatía, menos nivel de contacto o de sentir algo por la otra persona, que es la empatía, ¿no es cierto? Entonces vas a poder reprimir, vas a poder atacar, porque no hay ningún vínculo. Entonces, la policía y las fuerzas militares, según lo que plantea Luis Althusser también, son esos aparatos así, ¿no es cierto?, más peligrosos porque son los que resguardan y precautelan el orden. Y el orden a partir de la fuerza, y la fuerza es la violencia material, ¿no es cierto?, agredir a las personas que salen a protestar. Y entonces las UPCs en los barrios no tienen la función de resguardarnos, es decir, de que no nos vayan a robar, de que no nos vayan a asaltar, de que no nos vaya a pasar algo malo, sino es la función de conocer. Ellos hacen, ustedes, una cosa bien loca, ellos hacen trabajo de etnografía. Ellos van, conocen, se hacen amigos de la gente del barrio, ¿no? Identifican quién es el líder, con quién pueden hablar, con quién tienen contacto y de quién pueden extraer información de toda la gente que vive en el barrio, si no se han dado cuenta. Y ese es un mecanismo bien interesante porque conoces en la cuadra quién vive, qué hace, cómo vive, absolutamente todo. Y para que tú puedas atacar a tu enemigo necesitas primero conocerlo, ¿ya? Entonces, si no conoces al enemigo, no lo puedes atacar. A mayor conocimiento, mejor, más ventaja tienes sobre el otro, ¿no? Entonces, sabes también por dónde es la parte frágil. Entonces, todo esto hace, toda esta información se traduce en cómo el Estado nos conoce también y sabe cuáles son nuestros puntos frágiles. Y desde ahí nos atacan. Desde ahí nos atacan no necesariamente desde la fuerza física, ¿no?, sino desde las otras instancias. Entonces, recuerden ahorita que estaba como de moda el tema de la migración venezolana, ¿no? Entonces todo el tema de la seguridad se exacerbó y todos entramos en pánico, en paranoia, ya no podemos salir, nos van a robar, no podemos hablar con nadie, peor si tienen acento extranjero es peor, les vamos a odiar, que se larguen, que se vayan. Y ese odio infundado, ¿no es cierto?, y exacerbado desde el propio Estado, no hizo otra cosa, sino que ellos no entraron a hacer nada, ¿no? Nosotros mismos como ciudadanía nos empezamos a enfrentar con los otros, a los que les consideramos otros, como raros, ¿no es cierto? Entonces, si tú le comprabas por ahí al venezolano unas arepas o vivía en tu casa y le arrendabas, entonces le dices, no, desocúpeme nomás, yo no le voy a arrendar, yo prefiero arrendar ecuatorianos, bla, 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 bla. Entonces eso lo que hace es solo enfrentarnos entre nosotros. Y el Estado detrás carcajeándose solo nos ve y nosotros hacemos el trabajo de ellos, ¿ya? Desde la ideología. Y los medios de comunicación fortalecen esa ideología, ¿no? Y ¿se acuerdan ustedes que en esa temporada empezaron a pasarnos los noticieros de la mañana, tarde y noche y en la mañana del otro día? Y en la prensa escrita y en la radio y por las redes sociales, por todos los medios empezaron a bombardearnos, ¿no? Que había subido la tasa de asesinatos, o había subido la tasa de robos, que la percepción de inseguridad se había aumentado y que nos ponían datos estadísticos y que todo eso era peligroso y la economía del Ecuador justo en esa época cayó más porque teníamos más migrantes que venían a robarnos el trabajo. Yo imagino que en España, entre el 99, el 2000 hasta el 2005, deben haber tenido la misma percepción, ¿no? Capaz nos decían lo mismo, sudacas, que vienen a robarnos el trabajo, que vienen... Si ustedes pueden acercarse e indagar un poco más, pues los migrantes ecuatorianos que fuimos a estos otros espacios, fuimos a hacer las cosas que los de allá no querían hacerlas. Claro. Y piensen, por favor, desde otra perspectiva.
la migración dinamiza la economía. Y bueno, y si migraron, es su derecho, pues la migración es un derecho humano, la movilidad humana es un derecho humano. Si no, entonces que deporten por favor a todos los ecuatorianos que están allá en España, en Italia, que los deporten también porque son unos otros, ¿no? Que también afean el paisaje. Porque tampoco es que seamos una panacea, también construimos un escenario bien especial allá en Europa, ¿no? Desde cómo somos aquí, llevamos desde cómo somos aquí, también llevamos afuera. Y también hay violadores ecuatorianos, pues también hay delincuentes ecuatorianos allá en España, allá en Italia, en Estados Unidos también. Pues por favor, deconstruyan esa imagen idealizada de que somos buenitos, somos buenas personas. No, no somos así. Somos unos seres humanos bien complicados y bien particulares por toda la herencia y el proceso histórico que tenemos. De hecho, toda América Latina compartimos muchas cosas porque fuimos colonizados por los mismos españoles. ¿Ya? Tenemos diferentes acentos por la ubicación geográfica nada más. Ahí tenemos las mismas características, somos mestizos en la misma cantidad o en la misma proporción. Entonces, por favor, tomemos en cuenta que los medios de comunicación lo que hacen es exacerbar estas posturas para enfrentarnos. Y también hay que tener mucho cuidado porque los medios de comunicación están resguardando un poder hegemónico. O sea, las alianzas estratégicas entre Estado y medios de comunicación es fundamental, es fundamental. De ahí la gobernabilidad. Si ustedes ya como empezaron a revisar medios, ¿no es cierto? Entonces deben tener claridad como los medios de comunicación, como el Comercio, el Universo, el Telégrafo, La Hora, Ecuador, bueno, en Ecuador evidente confluyen muchos medios, ¿cómo es? Ecuador TV, Teleamazonas, Ecuavisa, RTU y todos los medios que ustedes puedan ver, y las radios, Radio Democracia, Radiovisión, Radio Sucesos, absolutamente todos los medios hacen, ¿no? Construyen como un discurso en el que protegen todas las acciones que provienen del Estado, solapadamente. Quizás algunos no lo dicen de frente, otros sí, pero solapadamente, es decir, desde un doble discurso te plantean una perspectiva de que están a favor, y eso es muy fácil darse cuenta, chicos. Es muy fácil darse cuenta en el uso del lenguaje, cómo se refieren al gobierno, cómo se refieren al presidente, cómo se refieren a las medidas del gobierno. Es muy fácil darse cuenta, digo, si es que hemos afinado un poco y empezamos a preguntarnos por qué, es bastante fácil, ¿no? Y si ustedes se ponen a pensar en el gobierno de Rafael Correa, ¿cuál era la perspectiva de los medios? Era evidente, ¿no? Los de oposición, cómo se referían, en qué términos se referían, cómo nombraban a las personas del gobierno, cómo abordaban los problemas o los conflictos, casos de corrupción, Panama Papers, Petroecuador, y cómo lo hacen ahora. Entonces yo creo que eso sí es importantísimo, porque ahí tú tienes solapadamente un día muy de frente, que se vuelven descarados, ¿no? Porque saben que tienen un poder que les está respaldando y no les va a pasar nada. Entonces lo hacen de frente y sin ninguna vergüenza, ya de una directamente te dicen, ¿no?, que están a favor. Y cuando tú ves la cobertura o la forma en la que se da la cobertura, también tienes implícito ahí, o es ya muy de frente cómo están del lado del poder, y siempre van a estar del lado del poder, ¿no? Y no vayan a pensar que el poder es del gobierno, ¿no? El poder tiene muchos rostros, como yo les decía en la tutoría, y el poder está en muchos espacios. El poder es algo, dice Michel Foucault, que no se materializa en una persona, no se materializa en una institución. El poder es una entidad así como el aire que respiramos, solo que como no somos conscientes de que respiramos oxígeno, ¿no?, y no respiramos bien, igual forma no somos conscientes de que el poder está ahí, ¿ya? Y el poder efectivamente no se delega, se ejerce. Entonces pensar que Lenín Moreno, que cualquier persona por la que votamos le dimos el poder o está asumiendo el poder, es una falacia absoluta, ¿no? Es una gran mentira. El poder se ejerce. El FMI nos gobierna, el Banco Mundial nos está gobernando, ¿no? Estados Unidos nos gobierna,
o las otras instancias, países europeos nos gobiernan, Inglaterra, no pensemos ingenuamente en el tema de la soberanía. Es que eso sí es bien ingenuo, ¿no? Pensar que soberanía es cerrar nuestra frontera, es bien ingenuo y bien básico, pero es lo que nos hacen pensar, ¿no? La soberanía está determinada de otras formas. Somos bien soberanos porque cerramos la frontera a los extranjeros que vienen a invadirnos, ¿no es cierto? Y solo aceptamos las recomendaciones, ¿no?, de Estados Unidos y del FMI y del Banco Mundial. O sea, analizamos las recomendaciones. No vayan a pensar que son obligaciones que debemos cumplir, porque eso no sería soberano. Cuidado, piensen, mucho cuidado, se confundan, ¿no? Solo analizamos, ahí los expertos europeos, norteamericanos nos sugieren qué podríamos hacer. Y como somos bien democráticos, dejamos que nos asesoren, ¿no? Tomamos en cuenta las opiniones de expertos internacionales que tienen experiencia en otros países y con otras economías que han sacado a flote. Y ustedes verán que la economía de estos países se ha fortalecido. Entonces, si queremos estar en esa línea de desarrollo y reestructurar, hay que hacer caso a los expertos. Solo son recomendaciones. Cuidado, se les ocurra pensar que ellos nos están gobernando. Cuidado.